En diferentes ciudades del país se hicieron hace algunos días marchas multitudinarias diciendo basta a los incendios, reclamando la discusión y la aprobación de la ley de humedales. Por eso nosotros invitamos a Cristian Piris hoy para hablar justamente de este tema. ¿Cómo estás, Cristian? Gracias por venir. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, ya sabemos que el proyecto de ley de humedales tiene un derrotero bastante difícil en el Congreso. Esta semana hay otra vez intentos de discusión al menos. Sí, desde la lectura que ustedes hacen desde las organizaciones, ¿por qué no sale la ley de humedales? ¿Cuál es la traba que tiene? Bueno, yo creo que considerando cómo se fue dando la coyuntura de la ley, cómo se fue construyendo, cómo se dio tanto a fines del año pasado, que nos da una pequeña pauta después de una discusión bastante amplia en la Comisión de Recursos Naturales y Ambiente Humano, que es donde se discutió más a fondo, donde se pudo escuchar también a muchos sectores, no solamente los que estaban a favor de la ley, sino aquellos que tenían sus objeciones. Yo creo que es una cuestión que respecto a los intereses que toca, es decir, la mayoría de los que están en contra de la ley entienden que es una ley que viene a frenar modelos productivos. La realidad es que esta ley no prohíbe absolutamente nada, sino que viene más que nada a regular acciones humanas en ecosistemas que por su especificidad, por su importancia desde los servicios ecosistémicos que brindan, se necesita tener cierta regulación para que lo que se esté haciendo hoy por hoy se haga de otra manera. Claro. Y donde se tenga que modificar acciones, se tenga que modificar en base a un criterio científico y técnico. Ahora, hay, por ejemplo, los glaciares, los bosques, tienen ley de presupuestos mínimos. ¿Por qué, qué tienen los humedales en su concepción que hace que sea tan difícil lograr acuerdos? Bueno, tal vez con respecto a los glaciares no tenemos un parámetro tan similar porque, bueno, es muy específico el ecosistema del que hablamos, el ambiente en el que hablamos, pero respecto a bosques, más allá de que hoy exista una ley, la discusión fue bastante amplia también y bastante difícil. De hecho, todavía se sigue discutiendo de su aplicación, que está vieja, ¿no? que es vieja, que es obsoleta, que hay que actualizarla, que todavía hay cuestiones que no se están respetando del todo de lo que es respecto específicamente a la semaforización y el ordenamiento territorial. En el caso de los humedales, la discusión es similar porque la amplitud de estos ecosistemas en distintos lugares del país nos chocamos con distintas actividades a la vez, es decir, aquí tal vez con la cuestión más ligado al arroz, al monocultivo forestal, a la producción ganadera, que son los ejes más ligados a la producción. Luego está en distintos lugares del país la cuestión inmobiliaria, que también tiene sus objeciones y que hoy por hoy se presenta como un modelo distinto desde lo que es la generación de viviendas desde lo inmobiliario. Entonces hoy hay una pata fuerte ahí de objeción. Pero bueno, después tenemos lobbies muy fuertes desde otras áreas como la megaminería, la cuestión de la inclusión de las salinas dentro de este proyecto. Entonces hay una cuestión compleja. Ahora, y la pregunta que uno se hace, Cristian, es si se puede seguir esperando. Y yo creo que no. Yo creo que ya lo que es la discusión está bastante saldada. Es decir, existen argumentos sólidos. Tenemos ejemplos, ¿no? Tenemos un montón de argumentos, es decir, de que se han dado esos argumentos, de que se han explicado una y otra vez. Y hay objeciones que también son claras, ¿sí? Tal vez lo que nos falta es claridad en el sentido de qué postura toman los legisladores. Es decir, desde dónde están, desde su nivel de representación, cuál es la mirada que quieren dar desde sus bancas. Ya no nos queda más que decir... ¿Qué repercusiones tienen, Cristian, de los legisladores que representan a Corrientes? Hoy por hoy no tenemos una lectura muy clara porque ha sido también un cuadro que se ha modificado, es decir, hay representantes que hoy ya no están de lo que fue el año pasado. En general hay distintas concepciones, hay una concepción mucho más productivista que tiene asidero, digamos, en lo que es un poco el modelo que sigue la provincia desde hace bastante tiempo, digamos, impulsando distintos modelos productivos, pero tampoco ha habido a nivel... opositora a ese modelo, en su momento una postura firme. Claro. O sea que atraviesa a todos. Atraviesa a todos. Ni oficialistas ni opositores se han jugado, digamos, por la ley. Sí han tenido una postura firme en el caso del oficialismo respecto a qué cuestiones de la ley les parecían difíciles de tomarlas desde este ámbito, considerando
la superficie de humedales que se encuentran en Corrientes, Claro. Sí. pero tampoco ha habido una postura firme de oposición. Y ¿Qué eso le ha observan, dado... ¿Qué observan ustedes en los humedales aquí en Corrientes? Hoy observamos principalmente modelos productivos firmes, establecidos y avanzando sobre los humedales, sin una regulación clara. Es decir, tenemos modelos que son impulsados por el Estado provincial. Cuando hablas de sin regulación clara, ¿hablas de que las regulaciones son ambiguas o que directamente no existe regulación? Desde el punto de vista ambiental, considerando un montón de parámetros que parten desde la Ley General del Ambiente en adelante, es decir, evaluaciones de estudio de impacto ambiental, lo que es también la participación ciudadana respecto a los proyectos que se van ampliando en esos territorios, no existen. No existe. Básicamente, lo que sucede es, se arman planes estratégicos y de modelos de producción que se amplían sobre esos territorios, pero sin una mirada ambiental. Claro. Es una mirada productiva, es decir, basta con visitar los esteros de Liberá. Es muy sencillo ver este modelo productivo de esa manera. Vemos una cortina forestal rodeando los esteros de Liberá, en la zona de arrocera, rodean las arroceras, y llegamos a la zona de conservación. Ese antagonismo es lo que nos plantea un poco cómo hoy por hoy los humedales están siendo amenazados. ¿Por qué? Porque el ecosistema no es una cuestión geográfica, una cuestión Claro. de límites, que decir, bueno, hasta acá yo puedo, y estamos hablando de una frontera que es una tranquera. De hecho tienen comportamientos irregulares. Totalmente, y especialmente considerando los parámetros que hoy se han modificado y fuertemente hablando de cambio climático. Claro. Y sobre todo porque es muy difícil pensar que pueda haber un retroceso en estos, una vez que avanzó. Ese es un problema Y por el hoy cual... si mirás el mapa de Corrientes, la producción forestal está casi en todo Sí, el territorio. Totalmente, ¿no? totalmente. Es decir, y además ese es el problema por el cual no podemos hablar de cuestiones de regresividad en este sentido, porque ahí, luego de lo que fue posteriormente el último periodo del año, con las grandes sequías, el periodo enorme de incendio que hemos sufrido, digamos, hay todo un proceso en el cual todavía no se está considerando el impacto que se ha tenido sobre los humedales. Y eso es un problema, porque no solamente tenemos que considerar lo que fue este último periodo, sino todo el modelo que ha crecido alrededor y que generó las consecuencias y que Pero de generó hecho, Cristian, lo que... de hecho hay una postal que la tenemos muy cerca, aquí de la capital, donde uno ve grandes emprendimientos inmobiliarios en zonas que eran habitualmente de humedales. Totalmente. O sea, no es necesario ir a los esteros de Liberá para Ni darse siquiera, cuenta de ni que siquiera. esos terrenos están siendo avasallados. Y que están es un haciendo desaparecer a los humedales. Y es un modelo que se replica. Y es, es por lo que decíamos que el lobby inmobiliario es el que ha crecido. Es decir, se ha visto acá, se ha visto en Nordelta y ha sido Pero se ve la en todos imagen lados. de... Para dar pero- ejemplo, vos te vas de Laguna Brava a San Miguel Palmar, tenés hoy 14 emprendimientos inmobiliarios. 14 clubes de campo, country, lo que Sí. te vas pasando, bueno, lo que es toda hasta Santa Ana, pero pasás Santa Ana, te va al Ingenio y también tenés emprendimiento inmobiliario. Totalmente. Que vos te das cuenta que son humedales, ¿no? Claro. Y hay dos cosas. Están haciendo desaparecer el agua, Y hay o dos sea. cuestiones. La regulación que existe sobre ello, que no la vemos porque si no sería Claro. mucho más notorio. Y el ente ejecutor de esa regulación. Son dos Porque además cosas que no están- los movimientos de tierra son muy evidentes. No, muy claro. Sí, y el cambio en el paisaje, ¿no? Pero además- en poco tiempo Claro. el paisaje es diferente. Pensemos solamente en el arroyo Limita, ubicado acá, terminando la costanera Sí. sur. Sí. Un sitio histórico de desove de especies, de todo tipo de especies de peces, que hoy no existe. Hoy no tienen un sitio importantísimo de desove, las especies de nuestros ríos, que está básicamente desapareciendo. Probablemente, y eso habrá que ver qué organismos se ocupan de hacerlo, pero probablemente si hacemos un estudio profundo del río, vamos a ver que muchas variedades de esas especies ya no están. Y no tiene que ver, les aseguro, ni con la pesca, con ningún tipo de pesca. Tiene que ver con que hay sitios de desoves que han desaparecido. Obviamente se confluye la contaminación, todo lo que es la sequía, pero si nosotros a todo eso le agregamos presión a las especies, quitándole espacios donde tienen que básicamente desovar, continuar su ciclo de vida, estamos Bueno, bastante de complejos. hecho ahora nos asombramos porque aparecen animales que Claro. habitualmente no lo hacían en zonas como costanera y demás, y es producto que están huyendo y estaban en la búsqueda de algún hábitat en la cual le pueda hacer para que ellos puedan estar, ¿no? Se Y está eso- diezmando sus ecosistemas, se están quemando sus ecosistemas, y eso es producto de que no existe una regulación clara. ¿Y por qué hay esta relación de los incendios? Que hay siempre una disyuntiva de por qué tienen que ver los humedales o la protección de los humedales con los incendios. Claro. Bueno, obviamente una ley no va a apagar los incendios,
pero si empezamos a regular las actividades que se pueden o no desarrollar en esos ecosistemas, ahí empezamos a poner al menos un freno, o al menos tenemos una herramienta bajo el brazo para decir, mira, en este tipo de ecosistemas no podés desarrollar la misma actividad que desarrollás en una llanura, que desarrollás en otros espacios donde sí se puede, y se puede regular y se puede ampliar, pero no se puede dar en estos ecosistemas. Nosotros durante el mes de enero y febrero sentimos que la cosa se ponía fea, que estábamos en un problema en serio, y fue la presión social y de las organizaciones y de la gente que hizo que los gobiernos se dieran cuenta que no iba a ser fácil con 2 o 3 excusas para la prensa solucionar, digamos, fue ese caldo de cultivo el que llevó a la acción. Después de casi un año, un poco menos de un año, ¿notás que hay un cambio en la gente que está preocupada o se terminó el fuego y volvieron todos a sus vidas y son otra vez los mismos que siempre están reclamando, los que están pidiendo que esto se solucione? Yo creo que es un poco de todo. Siempre claro que las urgencias nos mueven y las imágenes del fuego y los animales quemados nos movilizaron a todos, creo que a todos. Luego de ahí sí hubo una pequeña merma en la urgencia de decir, bueno, tenemos que hacer algo. Después, bueno, quedaron los colectivos que venimos siempre trabajando, pero hay una diferencia que es, hay cuestiones y conceptos que quedaron. Claro. Hoy, me imagino porque nosotros desde hace 10, 12, 15 años venimos impulsando este proyecto de ley. Antes nunca se hablaba de humedales, nadie sabía qué significaba esa palabra. Y hoy la gente dice, che, se están quemando los humedales, nadie sabe quién es responsable. Claro. Tal vez, pero al menos saben que hay humedales que se deben proteger. Bueno, claro, hay un cambio de conciencia mayor, superior. Hay una conciencia mayor y se entiende que es una lógica que ya no se puede sostener de esta de o producimos o conservamos, ¿no? Se pueden hacer las cosas. Sabemos, Cristian, que el camino es por ahí, ¿no? Es por ahí totalmente, claro. y se entiende. De hecho, hasta relacionamos que venimos de una pandemia que nos está mostrando básicamente eso. Ya no podemos seguir pensando que sin humedales o ecosistemas en general sanos podemos tener humanidad sana. Claro. Eso ya no se puede dar. Entonces, esa conciencia sí se ha dado. Ahora falta que esa conciencia llegue a quienes tienen, digamos, la capacidad de decidir en estas cuestiones. Claro. Es decir, promover lo que desde los territorios se está dando al Congreso, lo que tratamos de hacer desde los colectivos, sostener eso. Es complejo porque los tiempos son muy lentos para lo legislativo, sí. y pasa esto. Era el momento de hacerlo cuando se estaba quemando todo y al mes lo que debería haberse dado es ahí, claro. Avanzar con fuerza en un dictamen, porque era una lectura más clara de lo que estaba sucediendo en la sociedad. Bueno, lamentablemente podemos llegar a tener un escenario bastante similar. Totalmente, y de hecho es muy probable que suceda, más allá de la ley o no, es muy probable que suceda. Estamos con un tercer año consecutivo de la niña, periodo de sequía enorme. Las condiciones de donde se han producido los incendios no han variado mucho. Yo no sé hasta qué punto en cada lugar de hecho estamos teniendo incendios en Córdoba ahora, en Rosario de nuevo, en el Delta. Yo no sé hasta qué punto hemos mejorado nuestra infraestructura para que eso suceda. Entonces, la verdad, es un poco lo que nos moviliza también. O sea, más allá de lo de la ley, que siempre ha sido para nosotros un bastión, nos preocupa muchísimo cómo nos estamos preparando para lo que puede llegar a darse de nuevo. Por último, Cristian, ¿este año puede ser el año de aprobación de la ley o...? Voy a tocar madera, pero... porque el año que viene me animo a decir que no, porque es un año electoral complicadísimo. Se ha dado en este último tiempo muy rápido, sí. O sea, estamos hablando de cuestión de mes y medio, una vuelta de tuerca en el posicionamiento político de muchos legisladores y de muchos bloques, que eso no había sucedido el año pasado. No había sucedido porque ni siquiera había salido de una comisión. Hoy hay un posicionamiento político interesante en respecto a la ley, hoy políticamente correcto es decir que apoyamos la ley. Claro. Decir que no ya no es políticamente correcto. Claro. Antes sucedía y no pasaba nada. Una vez más, entonces el clima social puede acompañar. Pero no solo el clima social, creo que es la realidad. No, ya no podemos lo que nos está pasando hace que no podamos, estos temas no puedan ser ocultados. No se puede básicamente hacer la vista gorda. Exacto. Hay que posicionarse. Y hasta ahora nadie ha tenido un posicionamiento muy fuerte como para decir no vamos a acompañar. De hecho, el plenario de comisiones del jueves es un signo. Nosotros vamos por conseguir el dictamen de mínima en esa comisión de jueves, porque ya que consideramos, como decíamos, las discusiones ya están dadas. Cámara de Diputados, ¿no? Cámara de Diputados, exactamente. Cristian, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Estuvimos hablando con Cristian Piris a propósito de los incendios y del proyecto de ley de humedales para toda la Argentina.